Este mundo es oscuro, hay terror y maldad, mas hay puerto seguro donde puedo llegar. Ese es el camino que yo quiero tomar, un camino que lleva a la santa ciudad. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Hay personas sufriendo, lloran con decepción, pero hay para ellas un futuro mejor. Hacia allá va un camino que se puede tomar. Es Jesús quien regala vida y gloria eterna, esperanza en medio de... Saludos, buenos días, Dios les bendiga. Un placer poder compartir, saludarles a todos, compartir con ustedes de manera especial. Alabamos el nombre del Señor en esta oportunidad, en esta mañana de sábado, que nos reunimos para
compartir en estas primeras horas. Yo sé que hay muchos ya que están despiertos, que vienen de otros programas, que han estado ya haciendo su devoción y que han decidido apartar ahora estos minutos de esta hora especial para aprender un poquito, compartir con nosotros la poderosa palabra de Dios. En este momento me acompaña también el pastor Heuris Paulino, quien es pues nuestro presidente de nuestra asociación, para compartir en esta jornada especial en Esto Creemos. Bienvenido, pastor Heuris. Muchas gracias, Pastor Junior. Buenos días para ti, para todos nuestros amigos que en este momento se están conectando a esta jornada especial titulada En Esto Creemos. Y también saludar a todos aquellos que en algún momento pues van a reproducir esta programación, porque eso ocurrirá. Como quedará colgado en las redes, pues usted tendrá la oportunidad de reproducir este programa y estudiar con nosotros la palabra de nuestro Dios, que es lo que vamos a hacer aquí. Así que bienvenidos a los que están y se conectan en este momento, y bienvenidos a los que en este momento están pues reproduciendo y mirando este programa de crecimiento espiritual. Amén. Vamos a aprovechar al pastor para saludar ahí a Andrés Rodríguez, que ya está con nosotros. También tenemos a Arelis Castro, tenemos a Enrique Vázquez García, a Teiro también Mejía nos acompaña, nuestra hermana Mercedes Herminia también está con nosotros. Nelly Cristina Díaz nos acompaña por aquí, Nairobi Karam también, bendiciones. Nos acompaña también Dinangeli Soto, ya está con nosotros. Tenemos a Samuel Mota y también tenemos a Alex Van. Son personas que han estado, hay otros que no han escrito, pero están allí observando, así que qué bueno, qué bueno. Pastor, voy a pedirle, por favor, si usted pudiera dirigirme una oración para que comencemos a aprovechar estos minutos, pastor. Sí, cómo no, decirle a nuestros amigos que usted puede buscar aquí de reflexionar en algunos puntos importantes cada mañana. Este es un proyecto que va a durar varios días y cada día se ha elegido un tema para estudiar la palabra de Dios. Así que si usted quiere crecer en el conocimiento, pues busque su Biblia o ábrala en el formato que la tenga. Y si tiene donde anotar, pues también vaya tomando anotaciones, porque entendemos que va a ser una linda experiencia la que vamos a vivir durante estos días. Así que vamos a orar para poder abrir luego la palabra de nuestro Dios. Querido Padre, muchas gracias por amarnos, gracias por este nuevo día que nos permite tener, por cuidarnos durante el descanso de la noche. Y ahora con el nuevo día, darnos la nueva oportunidad de adorarte, de estudiar tu palabra. Así que en esta hora te invitamos para que tu Espíritu Santo pueda manifestarse y use tu misma palabra, que es su espada, y pueda hacer la obra en nuestros corazones. Al estudiarla, pues permítenos crecer y conocer la verdad, y que ese conocimiento de la verdad pues pueda hacernos libres y permitirnos encontrarnos contigo. Bendice a nuestros amigos que se están conectando, bendice a los que en algún momento pues van a reproducir estos videos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por encomendando al Señor a través de la oración. Y quiero decirle a nuestros amigos que el objetivo de este programa es poder estudiar un poco la palabra de Dios durante 28 días, mirando un tópico especial cada día, compartiendo con ustedes, viendo algunas quizás preguntas, algunas dudas que usted pudiera tener sobre un concepto, sobre algo específico de lo que se estará estudiando, pero también pasar un momento para crecer, como dice el apóstol Pablo, aunque lo sepáis, siempre es bueno recordar conceptos y practicar y llenar nuestro tanque espiritual con la palabra de Dios. Así que esto es básicamente lo que vamos a estar haciendo cada día. Hoy, de manera especial, vamos a hablar de un tópico que parece una redundancia, y es la palabra de Dios, la Biblia. Y digo que parece una redundancia porque no puede haber cristianismo sin Biblia, no puede haber iglesia sin Biblia, no puede haber
un miembro de iglesia sin Biblia, no puede haber un joven, una señorita, una dama, un caballero, un líder de la iglesia sin Biblia. Pero llama poderosamente mi atención un estudio que hiciese la Universidad de Andrews, donde con muestra de todas las poblaciones cristianas, nuestra, claro, de nosotros, en las diferentes divisiones, diferentes unidades de la iglesia a nivel del mundo, y mostró que solo el 51% hacía algún tipo de devoción o de culto familiar donde coloca la Biblia. Estamos hablando de que un poquitito más de la mitad usa la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué hace ese otro 49% de cristianos? ¿Cómo hace su devoción? ¿Qué devoción hace? Así que a veces parece una redundancia, pero la realidad es que no. La Biblia, la palabra de Dios, debe tomar ahora, más que nunca, en este tiempo de crisis final, una preponderancia especial. Por eso nosotros creemos que la Biblia, que abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, constituye la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que por medio de esta palabra, Dios se comunica con los seres humanos lo que ellos necesitan para alcanzar su salvación. Escuche bien esto, lo que necesitamos para alcanzar nuestra salvación. Por lo tanto, también se constituye en la norma infalible, la revelación infalible de la voluntad de Dios, autorizada, de donde podemos extraer las doctrinas, las creencias, y tener un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia de nosotros aquí. O sea, básicamente eso es lo que la iglesia, eso es lo que nosotros afirmamos como miembros, como seres humanos, como personas que estudiamos la palabra de Dios. Por eso toma tanta relevancia y por eso es el primer punto que vamos a estudiar. Así Pastor que, Junior. Sí, señor. Sí, mira, cuando hiciste la introducción, dijiste algo muy importante y me llegó a la mente una declaración de Jesús en el Evangelio según San Mateo, porque tú estabas hablando de la importancia, cuando mencionaste la estadística de Andrews, con el 50%, básicamente promedio, que dedica tiempo al estudio de la Biblia. ¿Y por qué es tan importante? Tú decías, sin Biblia no hay iglesia, sin Biblia no hay cristianismo, sin Biblia estamos en peligro. Me llegaron a la mente dos cosas y cuando leíste esa declaración, pues yo tomé un par de apuntes para destacar algo, si me permites. Adelante, señor. Esa expresión de Jesús de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios, como vamos a confirmar más adelante, por el mismo estudio que vamos a hacer en este día, pues es el alimento, el sustento. A través de ella se fortalece la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que todo el que intenta acercarse a Dios necesita fe y necesita alimentarse cada día, sostenerse, encontrarse. Ahorita vamos a dar varias razones de por qué es muy importante que pues tengamos el buen hábito de leer, de practicar, de vivir con la ayuda de Dios conforme a la palabra de nuestro Señor. Pero dijiste varias cosas interesantes, las subrayé así rapidito. Número uno, la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, como también se le llama, abarcan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Eso es importante porque tú sabes que en este tiempo pues tenemos distintas percepciones en ese punto. Número dos, fue transmitida por inspiración divina. Ese fue otro detalle que mencionaste. Número tres, y aquí quizás este punto conecta con lo que tú decías, Dios comunica a través de su palabra el mensaje necesario para la salvación.
Hay que decir que la palabra es la traducción del carácter, la esencia de Jesús, y por lo tanto, al tener los hombres la palabra, el texto bíblico, están como teniendo a Jesús, el camino, la ruta. Y número 4, el hecho de que es un texto infalible. Evidentemente porque viene de Dios, ¿verdad que sí? Es fiel, es verdadero, no falla, no se equivoca, no se contradice. Todos esos son aspectos muy interesantes que en el día de hoy pues vamos a ver de manera interesante, sustentándola con textos de la misma palabra de Dios. Correcto, pastora. Lo que usted ha mencionado son elementos básicos que todo cristiano tiene que saber, tiene que conocer, porque como norma de fe, nuestro manual, nuestra guía, la lumbrera, como se describe ella a sí misma, la lumbrera que alumbra, ¿no?, el camino, esa es la palabra de Dios. No puede haber un cristiano que no conozca la palabra de Dios y entonces, sobre todo que yo sé que hay que nunca han leído la Biblia completa o no han podido tener ese encuentro, pero tiene que haber ese amor para estudiar, para leer, para pasar tiempo con la palabra de Dios. Y por esa razón creo que esto es sumamente interesante. Así que, pastor, vamos entonces a ver algunos elementos, algunos detalles especiales de por qué la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué decimos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo logramos, basado en qué podemos usar esa afirmación? Y entonces, hay algunos textos en la Biblia de manera especial. Te busca, por ejemplo, Marcos capítulo 7, versículo 13 o Juan 10, 35, y se va a dar cuenta que la Biblia, por ser la palabra de Dios, nos llama, a diferencia de los libros de historia antiguos. Yo tengo la oportunidad de ver muchos libros de historia antiguos y muchos escritos, pero la Biblia tiene algo especial y es que rompe las barreras. Y cuando digo rompe las barreras, trasciende al tiempo, a la historia. Y entonces la Biblia se ha creado en un proceso de más de 1400 años, donde hemos tenido todo tipo de escritores, más de 40 tipos de sacerdotes, reyes, escribas, pescadores, personas sin ninguna educación, personas muy cultas como el apóstol Pablo. O sea, es imposible que se haya podido crear una obra de tantos volúmenes, 66 volúmenes específicamente, y que se hayan colocado en un libro, que es lo que nosotros llamamos la Biblia, y aún así permanecer en el tiempo. Ya eso nos dice que es histórico y que es divino el proyecto que se está aquí ejecutando con este libro. Ya eso a mí me llena de gozo, pastor. Sí, el hecho de que no haya contradicción es una evidencia. El hecho de que tú puedas sustentar una parte de la Biblia que se escribió años después en un lugar diferente, con una mentalidad diferente, y que puedas conectarla con otra cultura, puedas conectarla con otro autor en otro lugar, en otro tiempo, personas que no se conocieron, que no se vieron, que no se pusieron de acuerdo, te dice que alguien mantuvo el hilo del tema. Y es que el autor de la Biblia, aunque siempre decimos, bueno, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres o aproximadamente más de 40 y autores diferentes. Eso es cierto porque reconocemos la autoría de aquellos quienes fueron usados por el Señor. Pero la Biblia, desde mi punto de vista, tiene un solo autor, Jehová de los ejércitos. Correcto. Yo voy a compartirle un texto de Primera de Pedro. Anote esa porción de la Biblia. Permítanme buscarlo aquí. Segunda de Pedro. Ese texto está en el capítulo 1. Lo quiero buscar. Tengo mi Biblia aquí en un formato digital. Permítanme buscarlo para que usted pueda leerlo conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Muy, muy famoso el texto, muy conocido, pero usted puede anotarlo porque nos sirve. Donde dice que ninguna profecía de la Escritura
primero fue de interpretación humana, privada, sino que la profecía también nunca fue traída por la voluntad humana, sino que esos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el texto que tenemos es la voluntad de Dios, el texto que tenemos fue inspiración del Espíritu Santo, y eso naturalmente hace, Pastor Junior, que pues ese hilo, esa idea, ese pensamiento, ese objetivo pueda mantenerse durante ese periodo de casi 1500, más de 1400 años, por diferentes personas, mentalidades, culturas, temperamentos, experiencias, porque evidentemente el autor es Dios. El mismo Jesús en San Mateo capítulo 7, pues hablando sobre las tradiciones humanas y la palabra de Dios, reconoció que el texto bíblico es la palabra de Dios, que venía de Dios, cuando le dijo a algunos hermanos, no sé si usted recordará esa experiencia, Jesús les dijo, el problema es que algunos están invalidando la palabra de Dios por las tradiciones humanas y los mandamientos de hombres. O sea, noten cómo el mismo Jesús también reconoció, Pastor Junior, y aquí te dejo para que quizás hagas algún otro comentario, pero reconoció que la palabra de Dios, pues evidentemente viene inspirada por el Señor, y cuando reconocemos el texto lo vemos como la palabra que viene de Dios. Correcto, pastor. Y me gustó eso porque somos imperfectos. Dice Santiago de manera especial que somos todos los hombres que escribieron la Biblia, son como nosotros, semejantes en pasiones. Es decir, que no eran personas que tenían una aura especial y que tenían una santidad diferente a la nuestra, y por eso Dios los escogió a ellos para escribir. No, eran personas como nosotros, semejantes a nuestras pasiones iguales, pero el elemento en común de todos ellos es el Espíritu Santo, quien fue quien hiló el pensamiento para mantener la pureza del mensaje. Por eso, a pesar de las barreras del tiempo, el concepto de la salvación mantiene el curso desde Génesis hasta Apocalipsis, una cosa impresionante. Pero también, pastor, para afirmar un poquito más, hay una experiencia en la Biblia donde en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:8, de manera especial, hay una expresión que utiliza la Biblia, dice, le cito, versículo 8, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero lo que Pablo está atribuyendo a las Escrituras, si usted va de manera especial a Génesis 12, 1 al 3, se da cuenta que fue Dios que habló. Entonces, cuando yo veo esto, veo que aunque la Biblia escrita se atribuye a la palabra escrita, a la palabra de Dios, son hechos y dichos de Dios. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, no cabe ninguna duda. Y entonces, cuando usted tiene en su mano este manual, la Biblia, tiene que saber que no tiene un libro de historia, no tiene un libro de ciencia, no tiene allí un libro de economía. Y mire que hay de todo y usted puede encontrar todos esos elementos allí, pero ese no es el objetivo de este libro. El autor de este libro, que es Dios y esta es su palabra, está trazando el camino para que nosotros podamos llegar a la meta, que es el encuentro. Dios tener ya que cerrar esto y comenzar a hablarnos cara a cara, porque este era el proyecto de Dios, tener un encuentro cara a cara, sin ningún intermediario. Pero tristemente, ya en el libro de Éxodo encontramos, después de que Dios habló en la montaña, que ellos estaban nerviosos, estaban asustados, y dijeron a Moisés, que Dios te habla a ti y tú hablas con nosotros. Y allí comienza entonces el proceso de un intermediario entre Dios y nosotros, con mucha tristeza. Pero Dios quiere volver a restaurar eso. Por eso, nosotros cuando vamos a la Biblia, tenemos que saber que estamos yendo a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios me habla? Esta es una forma de Dios hablarnos a través de su palabra. Así que escuchemos la voz de Dios. Mira, interesante, el intento de Dios mantener la comunicación, mantener la conexión con una humanidad que por voluntad propia, por decisión, se apartó, se separó y rompió ese contacto que originalmente. Hay que recordar que nuestros primeros padres
Adán y Eva tenían la oportunidad de ver a Dios cara a cara, había una relación especial. La entrada del pecado interrumpió eso y a partir de ahí Dios comenzó a utilizar medios diversos de comunicación para no perder el contacto ni perder la oportunidad de mantenerse cerca de la salvación. Dios utilizó diversas formas, diversos medios, todo lo que estaba en el tiempo y durante el tiempo, para comunicar su palabra, su mensaje, para mostrarse, para revelarse. Para los que hemos reflexionado en la Biblia, nosotros, por ejemplo, creemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es una manifestación, hay muchas cosas en la creación que son una linda manifestación de la voluntad, de la palabra de Dios, de Él comunicarse con nosotros, pero a veces esta misma revelación, por ejemplo, a través de la naturaleza, de los asuntos naturales, pueden tener su contradicción. El mismo sol que ilumina, el mismo sol que irradia sobre la faz de la tierra, pues es el mismo sol que en ocasiones, por el deterioro del tiempo y ciertas situaciones físicas, pues también puede quemar y encender bosques. Entonces eso pareciera ser contradictorio y hasta confuso. El mismo río bello, precioso, que alimenta y riega las plantas, los árboles y ayuda en la producción de oxígeno sobre la faz de la tierra, es el mismo río que de repente se desborda y se lleva hasta una comunidad. Entonces la persona dice, pero este río es de Dios, no es de Dios, ¿cómo es la cosa? Entonces, en esa revelación general, como algunos le conocemos, puede haber hasta cierto punto algún tipo de confusión en determinado momento. Pero la Biblia, que viene a ser como una revelación especial, específica, entonces nos enseña a conocer más directamente, a comprender algunas cosas que otro tipo de revelación no nos ha ayudado o no nos ayudaría a entender. Así que tenemos el texto bíblico, los profetas, usted puede leer eso en la introducción de muchos libros, por ejemplo, el caso de Jeremías, que en algún momento dijo, palabra de Jehová vino a mí, palabra de Jehová. Y constantemente se repite ese hecho de que lo que voy a escribir, lo que tengo que escribir, el mensaje que tengo que escribir es el mensaje que viene de Dios, que Dios me ha dado y que Él me ha enviado a escribir, a imprimir lo que yo tengo para comunicarlo al hombre. De manera que lo que estamos hablando es que la palabra de Dios es la palabra de Dios, Pastor Junior. Correcto, y ese texto famosísimo, 2 Timoteo 3:16, toda escritura, no en el Nuevo Testamento, ni 2 libros, 4, toda escritura, todo lo que usted tiene allí en ese manual es inspirado por Dios y tiene una utilidad especial. El apóstol Pablo ahí se encarga de decir esa utilidad. Así que ya establecimos el concepto claro de por qué es tan importante para nosotros. Como decía y usted subrayó al principio, no puede haber religión, no puede haber cristianismo, no puede haber iglesia adventista, no puede haber ninguna iglesia, no puede haber cristianismo, no puede haber un miembro sin Biblia, porque no conoceríamos la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, pastor, ya estableciendo esos conceptos claros, que yo sé que nuestros hermanos, nuestros amigos están ya conscientes de esto. Ahora tenemos que pasar a un punto que es realmente donde nosotros decidimos, donde nosotros tenemos que tomar carta en el asunto. Hay una frase que una oración llamó poderosamente mi atención en el Camino a Cristo, página 72, en la versión última, creo que 47, en la versión un poquito más antigua, donde dice que nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Eso es un regalo especial que Dios le dio al ser humano en la creación en el Edén, pero a nosotros nos toca ejercer. Dios nos da a elegir, pero yo soy el que ejerzo esa voluntad. Y entonces esto me llama mucho la atención porque ahora vamos a entrar en una parte del estudio donde vamos a ver cómo afecta esta creencia de la Biblia al conflicto que se está llevando a cabo. O sea, como iglesia no tenemos una visión muy clara. Y es que todo de alguna manera está conectado a una batalla cósmica. Todo.
todo lo que está en la Biblia, y lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una lucha cruenta entre el enemigo de Dios, el adversario, que la Biblia llama serpiente antigua, diablo y Satanás, y que de alguna forma sutil, como la serpiente allí sutil, pues se mezcla con lo que es la Biblia, con lo que es la verdad, para tratar de desvirtuar el mensaje del Señor. O sea, con esto, pastor, le estoy diciendo, y ya usted mencionó ahorita algo acerca de la tradición. ¿Qué afecta la palabra de Dios que nos puede desvirtuar del camino correcto? ¿Qué afecta, pastor? Sí, lo que pasa es que hay una serie de textos en la palabra de Dios, Pastor Junior, y así en la evidencia, en la historia nos comprueba eso, de la bendición que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, hace un ratito tú mencionabas que es el mensaje infalible, que es el mensaje de parte de Dios comunicado para salvación. Y este quizás es el punto más importante. Si el texto bíblico presenta, por ejemplo, a Cristo como centro, Cristo es el centro de toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si Cristo es nuestro Salvador, si la Biblia presenta la máxima expresión y explica cómo Cristo murió por nosotros, cómo resucitó al tercer día, si la Biblia, como tú decías ahorita en segunda de Timoteo capítulo 3, habla de que la Biblia es útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia es la verdad, y en algún momento Jesús en San Juan 17 oró diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si en el mismo capítulo 17 de San Juan, el versículo 3, se habla de que el conocimiento de esa verdad nos hace libres, si la Biblia, como mencionábamos ahorita, es la espada del Espíritu que penetra hasta partir el alma, que penetra y que ayuda en la transformación del hombre a imagen y semejanza de Dios, si a través de la Biblia conocemos a Dios, si la Biblia es el sustento del cristiano, porque no solo de pan vivirá el hombre, si la Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, si Pedro dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, porque alumbra como en un lugar oscuro. O sea, si hay tantos beneficios, si hay tanta bendición en el conocimiento de la palabra de Dios, si uno se llena de tanta fe y esperanza, si a través de ella conocemos a nuestro Salvador y es un instrumento como un medio de preparación. Ojo a esto que estoy diciendo, la Biblia es un medio de preparación, porque cuando uno estudia la Biblia, el objetivo de uno no es estudiar la Biblia, sino es un medio para conocer a Cristo, para acercarnos a Jesús. Mi objetivo no es estudiar la Biblia, mi objetivo es conocer a Cristo, y como medio yo utilizo el texto bíblico que Él ha inspirado, que Él ha dejado, como ya se ha dicho. Su palabra tiene el Espíritu Santo para poder transformar vidas. Todo ello es para responderte, Pastor Junior, que no sería entonces extraño que el enemigo, aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues evidentemente tenga una campaña abierta en contra de la Biblia, del texto bíblico, que intente confundir, que intente hacer primero que la gente no la lea, no la conozca, no la estudie, porque si a través de ella se encuentra con Jesús, pues va a impedir a toda costa. Recuerda, su objetivo no es atacar la Biblia. El objetivo del enemigo es que no tengamos un encuentro o un conocimiento pleno de la verdad acerca del Señor y la salvación. Entonces, evidentemente, parte de su estrategia va a implicar que ese texto bíblico o entre en duda o tergiversarlo, como finalmente ha ocurrido, y los mismos autores bíblicos hablan. Por ejemplo, Timoteo dice, algunos van a apostatar de la fe, y esa apostasía, ese alejamiento tendrá que ver con que se está torciendo o se está mal interpretando la palabra de Dios, de tal suerte que sí hay un ataque en medio de este conflicto de un enemigo que quiere intentar que los seres humanos no tengan salvación, no tengan el encuentro con aquel que puede salvarlos. Y si un medio evidente, infalible, eterno, que permanece para siempre porque viene de Dios, entonces es lógico que él va
a tratar de que el hombre se pierda, de que, bueno, está bien, tú quieres conocer la Biblia, pues entonces conoce media verdad o interprétala como tú quieres, o esto guárdalo, pero aquello no va. Y hay una serie de confusiones, de interpretaciones, pero ya tenemos ahí en el mismo texto bíblico evidencias de que, por ejemplo, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y ese relato bíblico permanece para siempre. Así que, en definitiva, hay un ataque al texto bíblico porque se puede arrastrar a mucha gente al camino oscuro, a la perdición, a desvirtuar el mensaje, porque si el enemigo logra hacer eso, entonces estará logrando llevarse de paro a mucha gente, tratar de que mucha gente no encuentre el camino de la salvación. Correcto, pastor. Y de manera especial, pongo así nomás algunos ejemplos bíblicos. Tenemos el caso de Génesis 3, donde la serpiente atacó directamente la palabra de Dios, hablando allí con Eva, trató de desvirtuar lo que Dios había dicho y logró a su objetivo al lograr que Eva pues cayera y sucumbiera a esa tentación, pero vino a través de la palabra de Dios. De manera especial vino con ese objetivo de ver cómo yo tergiverso la palabra, y eso dio lugar a prácticamente a un problema terrenal, que es el pecado. Pero eso lo podemos ver en otros ejemplos bíblicos. En el caso de Job, de igual manera también, cómo Satanás intenta desvirtuar el carácter de Dios. Y así podemos ir rastreando el Mateo 7 que usted mencionó, cómo la tradición también viene a atacar la palabra de Dios, y también de igual manera cómo Satanás ataca los mandamientos de Dios. ¿Por qué menciono estos elementos? Porque si usted no tiene un concepto claro de todas las escrituras como un todo, entonces podrá sucumbir fácilmente con las tentaciones, como el ejemplo de Jesús en el desierto, donde Satanás le decía, pues necesitaba la Biblia, tírate de acá porque la Biblia dice que va a pasar esto. Y entonces la gente, eso es lo que ha estado ocurriendo. Siempre a uno le preguntan, pastor, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? Yo estaba leyendo un artículo una vez donde había más de 2000 religiones cristianas, más de 2000. Dentro del mismo cristianismo, divisiones, más de 2000 denominaciones, iglesias, que afirman todas que la palabra de Dios es su norma de fe y su regla, pero cuando usted estudia cada una con detenimiento, se da cuenta que todas tienen un elemento en común, y es que no están conectando la Biblia de forma hilada, sino que de forma seccional, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá, y entonces fundamentan toda su creencia en esto. Y voy a poner un ejemplo bien interesante con el santuario. El santuario que nosotros, la Biblia enseña, y que la Biblia, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, presentan todo el proceso de cómo se gesta la salvación a través del santuario. Sin embargo, son muchos que tienen la misma Biblia, pero no ven el concepto. ¿Por qué? Porque es suficiente para ellos con llegar a pensar que como ya hubo un sacrificio en la cruz, miren qué interesante, como un sacrificio en la cruz, ya no necesitamos más nada. Jesús murió, resucitó y viene por nosotros. Eso es suficiente, eso es todo. Entonces eso hace que otros elementos entonces queden desfasados. Y eso es lo que básicamente ocurre cuando usted estudia la Biblia de forma seccionada y no como un todo. Así que vuelvo a retomar el concepto, pastor, que usted tuvo allí, donde hay un solo autor. La Biblia tiene un solo autor. Cierto que intervino el ser humano, imperfecto, pero inspirado el pensamiento al Señor, con esos hombres logró un producto donde está su revelación, donde está su autoridad allí revelada para nosotros, y podamos entonces llegar a salvos a la patria donde nos dirigimos en este momento.
Sí, es bueno también, pastor. Bueno, yo quiero así como puntualizar varios aspectos. Hasta el momento hemos dicho que la Biblia, todo el texto bíblico, entiéndase Antiguo o Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Número dos, hemos dicho que esta escritura es el intento de Dios de comunicarse con el hombre, su mensaje, que lo inspiró a través de santos hombres que no eran perfectos, que estaban sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, que vivieron en diferentes épocas, lugares, contextos culturales. Estos hombres tenían diferentes temperamentos, pero que como Dios es el que mantiene el centro, la inspiración, pues el mensaje es coherente, es permanente, no se contradice. Hemos dicho que el mismo Jesús reconoció la palabra de Dios como la palabra de Dios. Hemos dicho que los autores bíblicos en su introducción, en muchos de sus libros, reconocen palabra de Dios vino a mí, Dios me dijo que escribiera esa palabra. La misma evidencia y en la historia, los frutos que han dado aquellos que viven conforme al texto bíblico, pues también van confirmando que esa palabra es buena, que es bueno vivir a la altura de ella. El hecho de que la misma Biblia permanezca para siempre, sea infalible, hemos enfatizado eso. Hemos también dicho que, como decía ahora el pastor Junior, en pocas palabras, algunos editan la Biblia y toman la parte solamente que les interesa para justificar alguna acción u otra o para tomar el camino que ellos entienden mejor, pero nosotros vivimos basados en toda la palabra de Dios, en el contexto completo de la Biblia. De manera, hermanos y amigos que están en este programa, en esto creemos, estamos nosotros ante la realidad de que la palabra de Dios es su voluntad manifestada al hombre con la intención de que conozcamos a Cristo, de darnos salvación, y por lo tanto es muy importante que dediquemos tiempo en nuestra vida a estudiar la palabra de nuestro Dios. Pastor Junior. Por eso, pastor, yo quiero aprovechar para dejar algo establecido hoy, como en este primer día que estamos estudiando la palabra de Dios. Y es lo siguiente: como hablé ahorita de religiones, siempre surge la pregunta: ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la que tiene toda la verdad? ¿Cuál es la que conoce bien, la que está en lo que debe estar? Y yo quiero dejar claro que todas las religiones están mal, todas las religiones están mal, y la Biblia está bien. Cuando digo esto, lo hago basado en lo siguiente. Jesús lo dijo claro: hay en todos los lugares ovejas. Yo tengo ovejas en otros rediles. Lo que nunca debe olvidar el cristiano es dónde está basada su fe. Así que si usted toma la Biblia como un todo, o un solo autor, se va a dar cuenta dónde debe estar. No tiene ninguna forma de perderse. Pero también la iglesia militante no necesariamente es la iglesia triunfante, ni todo lo que están, ni todo lo que son, porque no es el ser humano el que está bien, no es la tradición la que está bien, no es lo que hemos hecho antes lo que está bien, es que la Biblia es la única que está bien. Por eso es importante escudriñar las escrituras. Así que, pastor. Y por eso decimos, Pastor Junior, que la Biblia es nuestra regla de fe. Correcto. Si vivimos basado en un así dice Jehová. De paso, tú mencionabas ahorita el hecho de la tentación, cuando el enemigo llevó a Jesús. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu y allí el enemigo se le apareció para tentarlo. La manera de sobrevivir, de pasar esa prueba, de poder mantenerse firme de Jesús en medio de la tentación, fue el hecho de que tenía conocimiento de la verdadera voluntad de Dios. Y el enemigo no pudo extraviarlo, no pudo apartarlo, no pudo desenfocarlo, no pudo engañarlo. Por lo tanto, la vida de Cristo se basó en un así dice Jehová, y nuestra vida también debería basarse en un así dice Jehová. Yo quiero proponerte, pastor, que dediquemos unos minutitos a hablar sobre beneficios, los beneficios que tienen aquellos que estudian la palabra de Dios, porque es muy importante esto. Tú acabas de decir, si queremos tener una ruta verdadera,
Quizá no debemos estar mirando necesariamente, y voy a decir esto, la iglesia, sino mirar lo que dice la palabra de Dios. Si en esa congregación, si en ese grupo que dice respetar, amar la palabra, que dice respetar y amar a Dios, no está basada en una así dice Jehová, entonces eso debería ya darnos un indicio de que no debemos estar en un lugar contrario a la voluntad de Dios, sino tratar de que estemos andando conforme a su luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿cuáles beneficios podemos tener nosotros al estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario que decidamos hoy creer, aceptar la palabra y estudiarla y conocerla? Muy bien, pastor. Eso es, con eso queremos ya ir cerrando de manera especial para que quede claro ya todos estos conceptos. Ahora viene la parte práctica. Ya establecimos la base teórica. Ahora viene la parte práctica, que es lo que nos ayuda en nuestro crecimiento. Lo primero es que para ser salvo necesitamos conocer a Dios. Ese es el primer beneficio. Yo quiero que podamos entender bien este concepto. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? No solamente superficialmente. Hay un texto en Mateo 7, 21 al 23, donde están, como es un compañero nuestro, los santos perdidos. Señor, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. La gente cristiana que estaban en la iglesia, que estaban congregados, y Jesús le dijo, apartado de mí, no lo conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre, no me conocieron, no conocieron realmente. Por eso San Juan 17:3 establece que la fuente más confiable de información respecto a quién es Dios es la misma palabra de Dios, es la vida, su revelación especial. Por lo tanto, el primer beneficio que adquirimos al ir a la palabra de Dios es conocer a Dios, que debe ser nuestro objetivo primario, debe ser nuestro propósito, de manera especial ir a conocer a Dios, el carácter de Dios, cómo actuó Dios en diversas circunstancias, donde yo también me voy a ver en esas circunstancias y podré tener confianza de cómo Dios actuará conmigo de la misma manera. Adelante, pastor. Sí, yo decía hace un ratito, el conocimiento de esa verdad, pues nos hace libres. Jesús oró, ¿verdad? Y dijo, santifícalos en tu verdad. Y entonces confirmó, tu palabra es esa verdad. Porque esa verdad es la traducción. Cuando Juan 1 habla de que la palabra, Cristo es la palabra encarnada. Porque un énfasis que hace el Antiguo Testamento es presentando a Jesús como esa promesa de redención, esa promesa que iba a venir a resolver el problema que se armó, el lío que se armó al inicio con la desobediencia y con el hecho de que cuando el enemigo logró torcer la palabra y nuestros primeros padres le creyeron. Tú ponías ese ejemplo ahorita, porque el enemigo torció la palabra, desvirtuó la palabra, y Adán y Eva cayeron en ese engaño, creyeron a la palabra no de Dios, sino del enemigo, y eso trajo unas consecuencias que a partir de ahí, entonces, el Señor, bueno, desde antes, pero a partir de ahí, el Antiguo Testamento, pues lo que manda todo el tiempo es un mensaje de que en algún problema esa situación que se armó al inicio iba a ser resuelta, y eso iba a ser resuelto con la encarnación de Cristo, con su vida en esta tierra, con mostrar realmente el verdadero mensaje, con su muerte y con su resurrección. Es básicamente todo el mensaje, un mensaje de salvación del pecado. Correcto. De manera especial, ahora hay un segundo beneficio que tiene mucha relevancia. Hay un segundo beneficio, parece que el pastor allí se nos quedó frisado, algún problema técnico. Hay un segundo beneficio que llama mucho mi atención. Imagínense que de pronto alguien lo llamara a usted y le dijera, prepárate que en media hora, adelante pastor, ahora sí. Sí, bueno, la señal de internet, ¿verdad?
Entonces, ese conocimiento de Jesús, de su verdad, nos hace libre para salvación y vida eterna. La palabra de Dios alimenta nuestra fe. Yo mencionaba ahorita que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También mencionaba el hecho de que esa palabra imparte esperanza. Si usted quiere tener esperanza, si usted quiere crecer en la esperanza, en un tiempo de tanta incertidumbre que vivimos, que tenemos, pues la importancia de ese mensaje de esperanza, la claridad de ver por dónde vamos y hacia dónde vamos, pues toda esa bendición la podemos tener en la palabra de nuestro Dios. Dios usa su palabra para bendición de la raza humana. Así que, amigo, expóngase, decida hoy, si usted es un amigo que nos está visitando, estudiar la palabra, creer en la palabra y tratar de vivir con la ayuda del Espíritu Santo a la luz de su palabra. Muy bien. Pastor, y ahora imagine lo siguiente, que creo que una cosa va a conectar con la otra. De pronto usted recibe una llamada de alguien que usted no conoce, un extraño, y le dice, prepárese, Pastor Heuris, que media hora lo voy a recoger frente a su casa. Usted se prepararía y lo esperaría a esa persona que usted no conoce, no sabe quién es, simplemente lo llamó por teléfono para que lo esperara usted, para que usted estuviera listo y lo esperara dentro de 30 minutos. En este tiempo no me expondría. Ni en este, pastor, yo creo que ni en ningún tiempo, porque si usted no conoce a alguien, no hay un vínculo de confianza, usted no puede basar ni su creencia, no puede basar su fe en lo desconocido. De repente viene un extraño, o otro ejemplo diferente, y le dice, mira, agárrame este maletín allí, yo vengo por él mañana. Usted no lo conoce. Es imposible que uno, déjame guardar esto aquí, yo no lo conozco. Lo mismo ocurre, ese es el segundo beneficio que queremos dejar establecido esta mañana. Si usted no conoce al Señor a través de la Biblia, usted no puede confiar en Él. Viene el problema, viene la crisis, viene el estudio, el palabra, usted se remueve, pero si usted no tiene una confianza en Él, yo por ejemplo, anoche estaba predicando y hablaba sobre Éxodo 16 y cómo el pueblo estaba murmurando, diciendo que el Señor lo había sacado para morir en el desierto. Pero ellos recientes habían visto cómo Dios abrió el mar rojo. Pero un poquito más atrás vieron cómo Dios usó 10 plagas para sacarlo de 400 años de esclavitud. Pero ellos estaban murmurando. O sea, todavía el vínculo de confianza con el Señor no se había establecido. Y eso siguió pasando a lo largo del tiempo. Y pienso que nos pasa igual a nosotros. Y entonces, cuando usted no tiene ese conocimiento, cuando usted no conoce bien, no puede confiar. Así que ese es uno de los beneficios importantes de conocer al Señor a través de su palabra, que usted establezca esa confianza. Y entonces usted podrá decir como el apóstol Pablo, en lo bueno, en lo malo, en lo ancho, en lo profundo, en la escasez, en la abundancia. Yo he aprendido a contentarme con todo. Solamente cuando usted tiene esa confianza y está vinculado, usted podrá decir esas palabras. Yo en todo he aprendido a contentar. Así que, pastora, ¿otro beneficio más, señor? Sí, mira, la palabra de Dios es un libro útil para toda la vida y para todos los aspectos de la vida. Aquí hemos hecho mucho énfasis en el tema central que tiene que ver con la salvación del ser humano y su preparación espiritual, que es el fin último. Pero si tú llevas la Biblia a un plano de toma de decisiones para asuntos de familia, si tú tomas la Biblia y la llevas a un plano de toma de decisiones y de manejarte financieramente en este tiempo, si tomas la Biblia y la llevas a la toma de decisiones de elección de amistades, de noviazgo, de matrimonio, si tomas la Biblia y la llevas a un plano de salud, que es tan importante en este tiempo que estamos viviendo, cómo administrar nuestra vida. O sea, la Biblia es un manual de administración de toda la vida, porque Dios es un Dios que no solamente quiere que el hombre sea salvo cuando Él regrese por segunda vez, y bueno, eso es importantísimo, pero también Dios desea que nosotros en todo lo que emprendamos mientras estemos en esta tierra, seamos felices, seamos... iba a mencionar la palabra prosperidad, pero como que interpreta bien, la palabra prosperidad quiere decir con que nos vaya bien en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos.
Y no es menos cierto que muchas situaciones negativas que tenemos en nuestra vida es porque van contra la voluntad expresada de Dios a través de su palabra. Yo puedo certificarte eso en muchos aspectos. Por ejemplo, hay un consejo bíblico, por decir algo, que dice, mira, no matarás, eh, cuiden la vida, van a promover la vida, respeten la vida de la otra persona, pero el ser humano ha decidido ir en contra de ese consejo y matar, herir al otro. La violencia es un tema que nos preocupa mucho. La Biblia también aconseja sobre aspectos como, por ejemplo, no robar, no tomar lo ajeno. Y el nivel de inseguridad que vivimos es una cosa increíble. Si todos los seres humanos nos lleváramos de ese lindo consejo, quizás el otro gallo cantaría, como decimos aquí en República Dominicana. Si los hijos obedecieran a los padres, si los padres respetaran a sus hijos, y tantos otros ejemplos que podemos poner acerca de la bendición de llevarse, de vivir conforme al consejo de la palabra de Dios, porque Dios quiere no solo nuestra salvación, es lo más importante, sino también que quiere que nos vaya bien mientras estemos en esta tierra. Por lo tanto, integrar la palabra de Dios en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, es la mayor bendición, porque hacer eso, usted estará invitando a Jesús como el centro de su vida. Por lo tanto, la invitación una vez más a confiar en la palabra de Dios, a vivirla, a estudiarla, a leerla y a practicarla. Muy bien, pastor. Ya estamos llegando al final de este día, de esta entrega, y entonces yo quiero dejar en la mente de ustedes el hecho de que él decidió desconfiar en la palabra de Dios, Jesús, y establecerse firmemente en la palabra de Dios. Ahí están los dos resultados. Así que decida usted, como dice Moisés allí en Deuteronomio, decida usted de Dios, decida usted a recibir la bendición de Dios, decida usted, no así dice Jehová, y yo les aseguro que estarán en este momento de crisis, en este momento de inseguridad, en este momento de desconfianza y de tantos videos a diario en las redes, en los noticieros, como la pantalla. En estos momentos, lo mejor que hacemos como hijos es concentrarnos en su palabra. No para la derecha ni para la izquierda, como le dijo el Señor a Josué, sino que derecho siempre, caminando en la voluntad de Dios. De corazón le agradezco su tiempo, que nos haya acompañado para esos conceptos prácticos, para esos conceptos tan especiales de la palabra de Dios que ha sido en este día. Y qué bonito, agradecemos a los hermanos, amigos que se han conectado. Tenemos allí muchas personas escribiendo en el chat. Estamos contentos. El objetivo de esto es poder tener estos minutos para establecer, cimentar nuestra fe en una así dice Jehová. Así que, pastor, me gustaría, por asuntos de tiempo, palabras finales, como siempre dicen, ¿verdad? A nuestros hermanos, nuestros amigos que están allí conectados con nosotros. Bueno, puntualizar que en esto creemos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios y que son inspiradas por Dios, y que estas Sagradas Escrituras abarcan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que fue inspirada a hombres santos, en el sentido de que fueron apartados para obra santa, aunque ellos eran imperfectos, pero estos santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios, que esa palabra permanece para siempre, que esa palabra es infalible, que es el intento de Dios de comunicarse con el hombre, y por lo tanto estamos invitando por cuarta o quinta vez, no sé cuántas veces lo hemos hecho, a que usted decida hoy confiar, probar,
leer la palabra y confiar, vivir con la ayuda de Dios a la altura de ese mensaje. Y usted verá la diferencia en su vida, y la verá porque como Jesús es el centro de la palabra, es la esencia de la palabra, como Jesús es la palabra, entonces usted va a recibir todo el beneficio que Dios tiene para usted, incluyendo el beneficio máximo, que es salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Poderoso, pastor. Bueno, pastor, hemos ya llegado al final, así que me gustaría una vez más que usted pueda tener el privilegio de orar a la luz de esta creencia, a la luz de la palabra de Dios por cada uno de nosotros. Sí, vamos a orar. Querido Señor, gracias porque hoy hemos iniciado esta jornada especial de estudio de tu palabra durante 28 días. Hoy hemos hablado acerca de tu palabra, la vigencia de la misma, la inspiración, la importancia, los beneficios. Y queremos pedirte que todos aquellos que hayan visto y escuchado, o aquellos que en algún momento estén mirando esto, reproduciéndolo, puedan motivarse y confirmar el hecho de que una de las mejores cosas que puede pasarnos es conocerte. La mejor que puede pasarnos es conocerte, y eso lo hacemos a través del estudio de tu palabra. Que al leerla cada día, tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer, por su santa y divina voluntad, que nos permita a todos vivir conforme a tu palabra, que cada día seamos alimentados en la fe, no solo del pan, sino de tu palabra que sale de tu boca, y que podamos ser preparados para salvación y vida eterna. Gracias por escucharnos, bendice a nuestros amigos, bendice al Pastor Junior, y cuando regresemos mañana para continuar estudiando otro tema interesante, Señor, pues muchos amigos puedan conectarse y recibir la bendición de estar en tu presencia. Este día lo colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Mañana a las 6 de la mañana, pues continuamos estudiando la palabra de Dios. 28 días para prepararnos y cimentarnos en una civilización de Jehová. Dios les bendiga a todos. Un placer saludarles. Gracias, Pastor Eury, por el tiempo y por compartir con nosotros. Dios les bendiga.